Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy es martes 31 de octubre, el último el último día del mes de octubre. Estamos a unos días de concluir el año, pero sobre todo en el mundo de lo que se llama originario, de los pueblos del continente. También estamos prácticamente en ambiente festivo y por supuesto aquí en mi delante tengo ya el altar de las ofrendas, porque en estos días celebramos la vida en el macrocosmos y en el microcosmos, donde en cada familia, en cada comunidad, en cada aldea, en todos los pueblos donde hay mayor presencia de tradiciones que todavía subsisten al colonialismo, por decir de alguna manera. En estas fechas celebramos lo que en el mundo andino se llama el Ayamark Aiquilla. ¿Qué significa eso? El mes o el tiempo donde o cuando nuestros ancestros que físicamente fueron sembrados en el vientre húmedo y fecundo de la madre tierra, vuelven con nosotros y hacen vida, celebran, festejan. Y eso está registrado en Huamampo, Madayal, etcétera, estos no, cronistas de antaño, que lo han registrado por alguna razón donde narran de cómo se hacían estas celebraciones en aquella época. Y eso digamos, se, en lenguaje católico teológico se dice, se inculturó, ¿no? En la doctrina, en la enseñanza de la evangelización, y eso llegó a este tiempo. Por un lado está el Día de los Santos, ¿no? Todo, según la Biblia, todos son santos, son santos los bautizados, y entonces es el día de mañana, el 1 de noviembre. Y el segundo día, ¿no? De los muertos, de todos los que están difuntos, muertos, digamos que no necesariamente son católicos, ¿no? O son bautizados, entonces esos son los 2 días que están juntos allí. Pero es lo que en ese ambiente es el que estamos, y en ese ambiente también hoy iniciamos nuestro espacio de entrevista del programa que hemos titulado El extractivismo en Argentina. El extractivismo es ese proceso de extraer, ¿no? Materias primas, no solamente materia sólida, sino también puede ser extractivismo cultural, del conocimiento, ¿no? De la espiritualidad, de la ciencia, de la tecnología de los pueblos, ¿no? Para poder llevarlo a algún sitio y luego empaquetarlo y traerlo nuevamente para vendernos, ¿no? Para que nosotros lo consumamos o lo compremos. De eso se trata, extraer, sacar los bienes, ¿no? Y no necesariamente trabajarlo allí o manufacturarlo allí, sino para otro lugar. Y eso tiene grandes impactos para la humanidad. No soy yo el que lo va a decir, no son ustedes los que están al otro lado de la pantalla que viven esas consecuencias. El cambio climático, por ejemplo, es una de las consecuencias del extractivismo, y así podemos mencionar con el tema del cuidado o crianza del agua, con el tema de la pérdida de la fertilidad de los suelos. Podemos hablar de toda la presión que existe sobre los suelos de cultivo. Aquí en Guatemala lo vivimos con el extractivismo monocultural, por ejemplo, etcétera. Pero no voy a ser yo quien va a hablar, va a ser Darío. Darío, por favor, saluda a la audiencia, ya te están viendo. Estamos transmitiendo a través de Radio Victoria, estamos transmitiendo a través de Villa La Soberana, estamos transmitiendo a través de Rondas Campesinas en el Perú, y saludos también a todos los compañeros y compañeras que nos siguen a través de Minca Comunicaciones de Argentina, Alcarajo.org de Colombia, y también Juventud Plurinacional en Guatemala, y otros que no estoy mencionando, pero disculpan, que están transmitiendo allí. Adelante, por favor, Darío. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para participar del intercambio de la charla. Darío, ¿por qué es importante para usted? Y claro, porque a usted lo conocemos porque hemos estado revisando, y seguramente nos va a hablar usted de su medio de comunicación también, y de medio de comunicación y al mismo tiempo difusión de investigación de hallazgos. ¿Por qué es importante para usted el tema del extractivismo? Sí, por las dudas, bueno, yo soy periodista de Argentina, trabajo en una agencia de noticias cooperativa, se llama Agencia de Noticias Tierra Viva. Es un medio autogestivo que refleja la realidad del mundo campesino, del mundo indígena, de la producción de alimentos, del ambiente. Y también trabajo desde hace 20 años, más discontinuado, en un diario, muy vinculado a los derechos humanos, pero desde hace muchos años también muy oficialista en Argentina. Se llama Diario Página 12. Además de colaborar con radios comunitarias, populares, alternativas. Em,
Lo que sucede con el extractivismo en Argentina, como sucede en toda América Latina, bueno, en Argentina hay puntualmente megaminería, está el agronegocio como un modelo extractivo vinculado al agro, está el monocultivo de árboles, también, digamos, las forestales, hay mega represas, ahora está el tema del litio desde hace varios años, desde hace una década. Y como sucede en toda América Latina, ¿por qué no, por qué cuestionamos el extractivismo? Cuestionamos el extractivismo porque es un modelo económico, político, social, histórico, que creemos muchos, como creo que también lo deben creer ustedes, estamos seguros de eso, que somete a nuestros pueblos a la dependencia, al atraso, a la pobreza, a padecer múltiples injusticias, ¿no? Es un modelo que contamina, que saquea, que genera impactos sociales, ambientales y sanitarios en las poblaciones, sobre todo en las poblaciones, en los sectores populares. Entonces, por todo eso nos parece que es un modelo que nos ata justamente a ser siempre dependientes. Es un modelo que está, como bien saben ustedes, hace 500 años y en nuestras tierras, hace 200 años, desde que están los estados nacionales, también se han sumergido en ese modelo. En Argentina, desde hace 30 años, ha entrado una profundización de ese modelo a través del boom de los commodities y no hay, es una política de Estado. No importa los gobiernos que sucedan, pueden ser gobiernos muy contradictorios entre ellos, muy enfrentados, pero una vez que llegan al poder, como este año que hay elecciones presidenciales, impulsan la megaminería, impulsan la soja transgénica, impulsan el monocultivo de árboles, impulsan la explotación petrolera. Entonces, en ese sentido no hay diferencias puntualmente referido al modelo económico extractivo, ¿no? Político, económico, social extractivo. Gracias, Darío, por esa semblanza que nos muestras, pero también por tus razones, justificaciones del por qué vas por ese lado. Eh, Darío, considerando que nuestra audiencia, muy a pesar que estén en la parte sur o en la parte centro, sobre todo del continente, vivimos una suerte así de encapsulamiento de fronteras nacionales que llamamos, no nos permite conocer otras realidades, muy a pesar que pueden ser realidades compartidas o cercanas geográficamente hablando. Y considerando eso, la pregunta es, eh, ¿cuál es digamos, la realidad actual? Mencionaste de que una de las consecuencias del extractivismo continuado es el empobrecimiento. Si tú tuvieras que describir la realidad del país donde vives, ¿cuál es la situación socioeconómica de este país tan pujante, tan gigante? Porque, ojo, amigas y amigos, los que estamos transmitiendo este programa desde Guatemala. Guatemala mide apenas 108.000 kilómetros cuadrados. Es del tamaño de un municipio del Perú. ¿Sí? Ese tamaño es Guatemala. Eh, Argentina es un territorio gigante. ¿Sí? No sé si están sobre los 4 millones de kilómetros cuadrados, si mal no recuerdo. ¿Cuáles son los impactos en ese país gigante, las consecuencias, digamos así, del extractivismo, estimado Darío, si puedes adentrarte en ello? Sí, por un lado, este año justamente se cumplieron 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. En Argentina hubo un golpe militar, como tantos otros países de América Latina, que desde 1976 a 1983 fue una feroz dictadura cívico-militar que dejó 30.000 desaparecidos. En 1983 se recuperó la democracia y un discurso emblemático del presidente de entonces, el primer presidente del regreso a la democracia, Raúl Alfonsín, un emblema que había planteado era que con la democracia se come, se cura y se educa. A 40 años de la democracia, del regreso a la democracia, de la recuperación democrática, como decimos acá, Argentina tiene el 40% de pobreza, muchos creemos que es más, por las mediciones que hay, y si nos remitimos a la medición en la pobreza infantil, 6 de cada 10 niños y niñas son pobres en Argentina. Entonces, en ese sentido, me parece que eso explica mucho el malestar, digo, de todos los últimos gobiernos, de crisis en crisis, crisis periódicas, cada 10 años aproximadamente, que han sumergido al país en la pobreza, digamos, en la indigencia en muchos casos, y mucho tiene que ver el modelo extractivo, digamos. Este modelo de exportar commodities sacrifica los territorios
en general se genera este modelo para pagar en este caso la deuda externa. El propio candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, ha dicho que necesitaba litio y necesitaba petróleo para pagar la deuda externa con el Fondo Monetario, una deuda que contrajo el gobierno anterior de Mauricio Macri. Y en ese sentido hay un malestar muy creciente, digamos, sobre una democracia que no está dando respuesta en nuestros territorios. Aún así, digamos, el modelo extractivo también tiene un punto a favor, en el sentido por parte de los gobiernos, que el 92% de la población argentina vive en ciudades. Es un territorio muy extenso, tiene 5.000 kilómetros de cordillera, para que te des una idea. Y en ese sentido, bueno, lo que se ha hecho en los últimos 50 años es vaciar los territorios, digamos. Territorios rurales ha habido políticas activas de dejar hacer para que los territorios rurales dejen de estar poblados y entregar esos territorios a las empresas extractivas, ganaderas, petroleras, mineras. Muchos creemos que es un plan sistemático en ese sentido de vaciar los territorios. Aún así, lo que hay que decir es que hay enormes luchas contra el extractivismo, emblemáticas luchas que han frenado la instalación, por ejemplo, de Monsanto en la provincia de Córdoba, han expulsado a Monsanto, muchas comunidades que han enfrentado a empresas mineras y las han echado de su territorio, en algunos casos por elecciones, ha habido votaciones, como en Esquel, en la Patagonia Argentina, o en Loncopué, en la provincia de Neuquén, también en la Patagonia, donde se echaron a empresas mineras. Y en otros casos, mediante la acción directa. Se ha cortado caminos, cortado rutas, como le decimos acá, y han echado a las empresas mineras en la provincia de La Rioja, también cordillerana, han expulsado 4 mineras, entre ellas la poderosa Barrick Gold. Entonces, en ese sentido, a ver, volviendo un poco a lo que preguntás, creo que los distintos gobiernos se atan al extractivismo porque ven que ahí hay una captura de renta inmediata, bastante inmediata, y al mismo tiempo las poblaciones ya saben lo que implica el modelo minero, petrolero, sojero, y dicen no. Entonces hay una confrontación de intereses. Me parece que ahí hay una disputa muy fuerte, donde además se ha tomado enorme conciencia de, bueno, de la crisis climática en la que vivimos, y además se ha dado el debate de que no es solamente una cuestión ambiental atado a lo conservacionista, digamos, sino que cuando discutimos el modelo extractivo, estamos discutiendo la historia, estamos discutiendo la economía, estamos discutiendo la política, y estamos discutiendo los derechos humanos. Entonces, en un país muy atado, donde los derechos humanos son una bandera popular, digamos, me parece que ahí hay una disputa muy importante y donde los pueblos indígenas y los campesinos son emblema en esa lucha, son una vanguardia, digamos, en esa lucha para otro modelo. Gracias, Darío Aranda, conversando con nosotros en este espacio de producción de Radio Victoria, la voz de los pueblos desde Guatemala, y también transmitiendo en otros canales, amigos, que nos permiten ingresar a esta hora. Son las 6:20 aquí en Centroamérica. En Argentina, donde está este Darío, son las 9:20. Em, Darío, había una beta que dejas allí. Muchísimas gracias por toda la información que nos dejas. Lo estamos registrando y seguramente a mucha gente que lo va a ver en diferido a través de YouTube, por ejemplo, le va a interesar. Planteabas esta cuestión de la resistencia por parte de los pueblos a los proyectos extractivos. Em, esas luchas, no sé si puedes reflexionarnos allí, ¿es contra los proyectos extractivos o es contra a quién beneficia esta extracción? Por ejemplo, hay luchas en el caso de Guatemala, por ejemplo, antimineras, o contra las hidroeléctricas, pero el planteamiento, por ejemplo, es que si somos nosotros los que vamos a administrarlo o nos vamos a beneficiar, ¿no? Cuidando seguramente, porque viven en ese territorio el ecosistema, entonces vamos a trabajar con el tema de la hidroeléctrica, ¿no? Pero si no somos nosotros, entonces no entren. ¿Cuál es la tendencia por allí? No, no, la tendencia mayoritaria acá es que no se quiere esos modelos. No, no es importante, lo central no es quien captura la renta. En un momento, algunos sectores de izquierda partidaria habían planteado una definición. Aquí hubo un proceso hace 20 años muy importante en una crisis que hubo, donde distintas fábricas, donde distintas empresas que fueron a la quiebra, fueron recuperadas por sus trabajadores. O sea, sus trabajadores tomaron las plantas de producción y se llamó fábricas bajo control obrero, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, algunos sectores de izquierda partidaria en un momento plantearon que la megaminería tiene que ser una megaminería bajo control obrero de las comunidades.
pero eso no prosperó para nada porque las comunidades no quieren megaminería, porque saben que es imposible una megaminería sustentable o que traiga algún beneficio a la población, y donde más, además lo más importante, bueno, bien sabes vos que la megaminería se asienta sobre fuentes de agua, y aquí, bueno, como en muchos otros lugares de América, se ha planteado, digamos, que el agua vale más que el oro, digamos, entonces no es que hay una minería buena bajo control de la población y hay una megaminería mala bajo control de las corporaciones. La megaminería no es una forma de desarrollo sustentable, potable y respetuosa de los derechos humanos, así que no es una posibilidad esa. Tenemos sobrado de ejemplo. Lo mismo con el agronegocio. El agronegocio aquí en Argentina hablamos de soja transgénica con uso de venenos, de agrotóxicos, de agroquímicos, y no es que si eso lo hacen los campesinos, los indígenas va a estar bien y si lo hace un gran empresario va a estar mal. No se quiere ese modelo y se apuesta a otros modelos, digamos. En ese caso la agroecología, la soberanía alimentaria y demás. Entonces en ese sentido no hay la postura es no al modelo extractivo, no a la megaminería. El pueblo mapuche, por ejemplo, está en un lugar puntualmente donde las grandes petroleras están asentadas desde hace un tiempo, y más allá de distintos diálogos que ha habido, la postura es no a la explotación petrolera, no al avance sobre los territorios comunitarios. Así que en ese sentido es una discusión, creo yo. Puede haber alguna excepción, pero en mi parecer es una discusión saldada. Muchas gracias, Darío, por esa precisión. Y avanzando con nuestra entrevista, están en proceso electoral, me acabas de mencionarlo, para afuera por lo menos hay dos tendencias, ¿no? Aunque seguramente desde adentro no debe haber mucha diferencia, especialmente del tema que lo estás planteando, pero nos animamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es, si acaso hay diferencia o el planteamiento de cada una de estas dos opciones políticas respecto a el extractivismo? Y adelante, por favor. No hay diferencias. A ver, Sergio Massa es el actual ministro de Economía, virtual presidente, digamos, de hace un año, porque el presidente actual, Alberto Fernández, se ha corrido de su lugar de poder y le ha cedido todo el poder en esta parte de la coalición, donde también está Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Massa. Sergio Massa ha dicho en un momento, por ejemplo, que la cordillera de los Andes hay que verla como una torta, y que del lado de Chile la torta se está explotando y de nuestro lado falta mucho más explotarla. O sea, esa es la mirada extractivista que tiene, para resumirla. Y bueno, y Javier Milei, que es un candidato de ultraderecha, también ha dicho, ¿no?, que obviamente el modelo extractivo es una pata fundamental de su modelo. O sea, no hay discusión en cuanto al modelo extractivo. Ninguno de los candidatos, de hecho eran 5 candidatos a presidente, solo una candidata de la izquierda planteó no al extractivismo, los otros 4 cerraban filas, digamos, respecto al modelo petrolero, sojero, minero. De estos 2 que han quedado para el balotaje, que ahora segunda vuelta, que ahora el 19 de noviembre se definen, en eso no hay diferencia. Eh, lo que sí hay que decir, obviamente, que no son lo mismo, digamos, yo no, hay algunos sectores de izquierda que dicen, bueno, que son lo mismo, no son lo mismo, digamos, en ese sentido, pero sí son los dos, son lo que defino. Como el otro día, hace poquito tiempo, estuve en Perú y me preguntaban, y decía que en la Argentina o sea, parece que hay que votar a la derecha, que Sergio Massa es un candidato neoliberal de derecha, del peronismo, para que no llegue la ultraderecha, que es Javier Milei, digamos. Javier Milei es un negacionista del cambio climático, negacionista de la dictadura cívico-militar. Digo, es como un Trump, una mezcla de Trump y Bolsonaro multiplicado por varios. Así que en ese sentido, no es que son lo mismo, sí son la derecha y la ultraderecha. Y a mí me parece justamente que es una discusión interna acá con sectores de Argentina, que sectores de izquierda y progresistas llamen a votar un candidato neoliberal como Sergio Massa. Me parece una contradicción, digamos. Pero bueno, digo, también es cierto, se entiende que otros dicen, bueno, lo otro es peor. Yo puntualmente planteo que, bueno, siempre votando al mal menor, me parece que justamente la cuestión democrática queda muy a la vista los grandes, enormes problemas que tiene, digamos. Y en ese sentido, si me permitís, yo creo que la lucha contra el extractivismo, al menos en Argentina, pero me animo a decir que en otros países hermanos también, la lucha contra el extractivismo muestra los límites conservadores de la democracia actual. La democracia actual es terriblemente conservadora. Esto que nos llamen a votar solo cada 2 años es casi una burla, digamos, a esta altura de la vida, y me parece que
la lucha contra la megaminería, contra las fumigaciones con agrotóxicos, contra la actividad petrolera, muestra que los territorios mismos, sus autonomías, ellos mismos quieren decidir y tienen derecho a decidir sobre los modos de vida que quieren implementar. Y eso los candidatos presidenciales, los candidatos a gobernadores, estaduales y demás no lo quieren ver. Y un ejemplo de eso, digamos, es que Mauricio Macri, el anterior presidente, tomó un préstamo histórico con el Fondo Monetario Internacional y no llamó a una votación vinculante, a una consulta popular a ver si lo queríamos. Y este gobierno peronista, que en teoría está en las antípodas del macrismo, del anterior gobierno, renegoció ese acuerdo y tampoco nos llamó a votar. Ese es un claro ejemplo, digamos, de los límites conservadores de la democracia. Y no es que porque cuestionamos la democracia queremos la dictadura, claramente no, queremos la democracia verdadera, digamos. Pero aquí en Argentina, lamentablemente, estas discusiones, se discute de todo, por suerte, se discutió el aborto, en Argentina el aborto legal, seguro y gratuito es ley, por la lucha de las mujeres de hace muchos años, pero no se discute todo, los medios de comunicación, se discute el Poder Judicial, pero no se discute la democracia. Y en ese sentido me parece que no es casualidad que un candidato de ultraderecha como Javier Milei llegue, porque esta democracia está crujiendo, digamos, por estos lados. Gracias, Darío. Son 6:29. Dijimos a Darío media hora, ya nos hemos consumido, ya lo hemos utilizado a media hora, pero si nos permites un par de minutos más para responder la siguiente pregunta y cerramos nuestra transmisión. Estamos haciendo esta producción con la colaboración de las diferentes medios amigos, canales amigos. Voluntariamente trabajamos y saludos especialmente a los compañeros del sur, pero también los que van a verlo en diferido, los que van a mover este contenido en diferido. Con lo último que planteabas, Darío, totalmente de acuerdo. La democracia en el fondo no es pro vida, es decir, no es en defensa de la vida, porque si eso fuese, las cuestiones trascendentales, elementales, como es este tema de matamos o no matamos nuestras fuentes de agua, destruimos o no nuestra casa, esos serían asuntos de consulta, de decisión colectiva, y no lo es, obviamente, totalmente de acuerdo. En ese sentido, Darío, los que hemos sido formados en la academia, seguramente también vas a compartir esta reflexión, hemos crecido con una ilusión, la ilusión de a mayor grado de escolaridad, mayor bienestar, mayor posibilidad de vivir cómodos. Pero al parecer, una constatación eso, de que eso es una falacia, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel existencial. En 300 años, 400, 500 años de modernidad, lo hemos destrozado, nuestro sistema tierra, de la casa, lo que decimos los originarios de nuestra casa, nuestras fuentes de agua están prácticamente en Guatemala, ¿sí? De los, 14 ríos más importantes que tenemos, tal vez 13 están completamente contra, de las cuatro lagunas lagos grandes que tenemos, los 4 están muertos, ¿sí? En esa situación estamos, amigos, y tal vez nosotros nos matamos hablando de cuestiones coyunturales sí importantes, pero estas cuestiones no lo hablamos y espero que estas cuestiones, lo ustedes que me están viendo al otro lado de la pantalla, lo puedan mover. Entonces, en ese sentido, Argentina para nosotros, lo que te decía, es un país, es una sociedad con altísimo grado de escolaridad. Eh, Hemos visto lumbreras, ¿no? Para el continente y para el mundo desde allí, pero también están en esta misma situación, que es la misma situación podríamos decir, de lucha, digamos, por la subsistencia, como porque en el fondo es eso, el tema de la lucha contra los megaproyectos extractivos es eso, la de la subsistencia de los pueblos. Estamos en esta misma situación como estaban los pueblos de lo que se llama Bolivia. ¿A qué se debe esto? No, no es sinónimo de mayor grado de escolaridad, digamos, mayor conciencia del cuidado o de la comprensión, ¿no? De las fuentes, de los sustentos, del bienestar, o qué es lo que ocurre allí. Sí, es muy complejo, digamos, seguramente creo que hay múltiples factores, ¿no? La escolaridad es quizá uno o es sin duda uno, pero no es el único, digamos. Y también a qué llamamos escolaridad, digamos, que el cumplir la educación básica en Argentina, la educación primaria y secundaria es obligatoria, digamos, la universidad es pública, digamos, si bien no es gratuita porque, bueno, hay que poder ir, viajar, comprar libros y demás, pero no es arancelada, digamos, no hay que pagar para ir a la universidad, a diferencia de otros países de América Latina. Ese no es el único factor, digamos. Creo que
Por un lado, me parece que el sistema, los sistemas educativos del propio sistema nos forman para el sistema, no nos forman para cuestionarlo en general. Hay fallas, muchas fallas por suerte, de que soy producto de la universidad pública, de la educación pública, y muchos compañeros y compañeras, digo, tienen esa mirada crítica de querer cambiar la sociedad. Pero en muchas otras universidades en general nos forman. Una vez en un movimiento, una organización social, estaba construyendo su propia escuela, hace muchos años, año 2001, y me decían, nosotros queremos nuestra propia escuela porque nuestros hijos van a la escuela del sistema y el sistema los forma para reproducir su sistema, digamos. Y es lógico, me parece eso, es una forma, yo entiendo que es así también, digamos. Con esto no estoy englobando, claramente hay muchos docentes, trabajadores que nos forman críticamente y demás, pero me parece que en ese sentido no pasa solamente por la educación, o diría qué educación, digamos, vamos teniendo. Y en ese sentido me parece que Argentina no escapa a lo que sucede obviamente en otros países hermanos, de que yo siempre suelo decir es que muchos de nosotros, y en ese creo que los pueblos indígenas y los campesinos de vuelta hacen como punta, están pensando siempre en la próxima generación, digamos, ¿no? Cuando cuidan un bosque, una laguna, un río, una montaña, piensan en la próxima generación, en sus hijos y nietos, y me parece fundamental eso, se entiende en parte por qué el cuidado de la vida referido al territorio. Ahora, los políticos, la clase política, no está pensando en la próxima generación, piensa en la próxima elección, que dentro de 2 o dentro de 4 años. Entonces, por eso se agarra de la megaminería, del petróleo, de la soja transgénica, para obtener dividendos para su próxima campaña política. Entonces ahí hay un choque de intereses muy claro. Uno piensa de acá a 100 años y otro piensa de acá a 4 o de acá a 2, entre otros temas, ¿no? Digo, no es el único. Yo recuerdo hace muchos años, no sé si te acordás la imagen, de Hugo Chávez entregándole las venas abiertas de América Latina a Obama en una cumbre presidencial. Y yo decía, bueno, Hugo Chávez le tendría que haber entregado ese mismo libro a todos los presidentes latinoamericanos de entonces, porque el gran Eduardo Galeano, el uruguayo Eduardo Galeano, nos graficó hace ya 60 años, digamos, las venas abiertas de América Latina, de cómo es el sistema colonizador que nos tiene atrapado y que nos somete a la dependencia, a la pobreza, al atraso. Me parece que ese es un poco, creo que la clase dirigente, que es producto de nuestras sociedades también, está atravesado por el sistema, por el capitalismo. Ese es un término que habría que marcar mucho, ¿no? El extractivismo no viene de la nada, viene es un engranaje más, digamos, de este sistema capitalista, que lo único que somos periodistas y las palabras nos remitimos. El capitalismo, los gobernantes, los medios, grandes medios de comunicación, ¿qué hablan cuando hablan de las montañas y de los ríos? Hablan de recursos naturales. Son un recurso. Y el recurso se puede explotar, se puede agotar, se puede contaminar. En cambio, los pueblos indígenas, los campesinos, los sectores ambientales, al menos de estos lados, cuando hablan de la montaña, del río, del monte nativo, hablan de nuestra vida. Y esa sí es una concepción distinta, ¿no? Desde la academia se habla de bienes comunes, que yo adhiero, digo, ese término, pero me parece que los campesinos, los pueblos indígenas lo dicen más claramente, cuando hablan del territorio, hablan de nuestra vida. Y eso me parece que grafica un poco. Para algunos es un recurso natural y para otros el territorio es la vida. Me parece que esos son los choques de miradas que muestran de qué lado se para cada uno. Muchas gracias, Darío. Son 6:36. Te liberamos entonces de la pantalla. Agradecido a nombre personal, pero también a nombre de nuestra audiencia, de tu tiempo, de tu paciencia por atendernos, porque yo sé que también estás con muchas actividades allí. Y amigas y amigos, a ustedes también vuestra atención. Gracias por ser muy temprano aquí, pero seguramente ya despiertos y a seguir celebrando la vida con los que vuelven en este tiempo desde el más allá y desde el más acá. Darío, gracias por tu tiempo. Nos veremos. Chaucito. Un fuerte abrazo.